pero que diríamos, para abreviar, que las situaciones, o sea, las relaciones que pueden haber entre distintas sociedades políticas, pues son básicamente 4. Diríamos que son el ejemplarismo, el aislacionismo y luego 2 tipos de imperialismo, que serían el generador y el depredador. Si tomamos el ejemplo del aislacionismo, pues digamos que es un caso límite, es decir, supongamos una sociedad política que ha surgido en el tiempo, pues una sociedad pues como podían ser las primeras que se formaban en torno a los ríos, o en torno pues a alguna fuente de riqueza que permitiera alimentar a la población. Las sociedades despóticas, que se solía decir, el despotismo oriental famoso, aquello que decía Hegel, una sociedad en la que solamente uno es libre, el déspota. La sociedad china, que mantuvo pues un aislamiento supuesto durante miles de años, pero que en el fondo el aislamiento siempre es más teórico que real, pues porque es literalmente imposible que cualquier Estado mantenga pues un aislamiento respecto a todo lo que le rodea. De hecho, el aislacionismo es una posición que se ha argumentado muchas veces en torno a la política exterior de Estados Unidos, ¿no? Que se ha dicho muchas veces que en Estados Unidos hay fuertes tendencias para aislarse respecto a los problemas del mundo, pero esto también es más teórico que real, porque en el fondo el aislacionismo siempre es respecto a algo, no respecto a todo. Y en el caso de Estados Unidos, el aislacionismo normalmente quiere decir aislacionismo respecto a Europa. Es decir, Estados Unidos pues, es un país americano, América es distinta de Europa, entonces pues, los norteamericanos se contendrán a la hora de intervenir en asuntos europeos, que viene a ser el fondo de lo que se denomina la doctrina Monroe. El caso del ejemplarismo pues, es un caso ya distinto, puesto que supone una sociedad política dada que es de alguna manera un modelo o un ejemplo para las demás. Un caso muy paradigmático en este sentido pues, es el de la Francia posterior a la Revolución Francesa. Es decir, la Revolución Francesa de 1789 supuso una ruptura con el antiguo régimen y supuso la formación pues, de lo que hoy es la nación política de ciudadanos iguales ante la ley, o sea, la desaparición de la sociedad estamental. Y entonces, de alguna manera, pues este modelo pues, fue un ejemplo pues, para el resto de las naciones del mundo. Es decir, todas las naciones del mundo pasaron pues, de ser propiamente naciones históricas o naciones étnicas a ser estados nacionales. En el caso de Estados Unidos, pues se suele argumentar precisamente que no es un ejemplo para las demás, puesto que su historia es una historia muy peculiar, o sea, es una historia que no tiene parangón en el mundo. La expansión desde lo que fueron las 13 colonias de la costa este hasta el Pacífico es algo que no se ha repetido nunca más y por lo tanto pues Estados Unidos no podría ser un ejemplo, podría ser pues un imperio más como fue el Imperio Romano o cualquier otro, pero no sería un ejemplo para los demás. Sin embargo, pese a esto, sí existe un modelo o un ejemplo que ha sido seguido por prácticamente todo el mundo, que es lo que se ha denominado pues, el American Way of Life, el modo de vida americano, pues toda una serie de modas y de tendencias pues, que van desde la Coca-Cola pues, hasta la arquitectura de los rascacielos, que fue adoptada en Europa y en el mundo, y en el fondo pues, la forma de vida, las modas, pues, la música, el idioma inglés. Realmente pues la expansión del inglés como lengua del imperio, que diríamos en el sentido de Nebrija, pues le debe prácticamente todo a Estados Unidos y realmente muy poco a Inglaterra en este sentido. Y de esta manera pues Estados Unidos sí sería, pues, la norma del ejemplarismo pues sí estaría influyendo desde Estados Unidos al resto del mundo. Y después tenemos pues las 2 normas imperiales, la del imperio depredador y la del imperio generador. Aquí el imperio pues, lo suponemos en el sentido pues, político, es decir, no es una acepción subjetiva del poder del emperador u otras acepciones que ha citado Gustavo Bueno en España frente a Europa, sino que suponemos que es un imperio político. En el caso del imperio depredador, pues se trata de una sociedad política que domina o dirige a otras sociedades políticas
y busca solamente extraer un beneficio económico, las trata en una relación metrópoli-colonias, y entonces no busca el desarrollo de esas sociedades. Lo que busca es que esas sociedades se mantengan más o menos estables para que no les moleste a sus factorías, y si llegan a conseguir ser independientes estas colonias, será por la dejadez de la metrópoli. Es decir, la metrópoli ve que ya no les resultan rentables y entonces pues ya las deja. Entonces ya son libres de hacer lo que quieran. Es el caso del Imperio Británico. Inglaterra pues formó un imperio ciertamente considerable durante varios siglos, pero ese imperio se basaba en ir poniendo factorías a lo largo del mundo. Factorías pues en América, factorías en África, en Asia, o colonias penales también. O simplemente pues tenía aquellas colonias como una manera pues de expulsar a los elementos sobrantes. De hecho, pues lo que son los orígenes de Estados Unidos, las 13 colonias, surgirán precisamente como una manera de librarse pues de los elementos más fanáticos de la sociedad inglesa. Por ejemplo, los calvinistas, los famosos pilgrims, los peregrinos, pues eran enviados en el Mayflower allá por el año 1620, porque en Inglaterra pues ya resultaban especialmente molestos. Entonces, allí en Norteamérica pues podrían seguramente vivir mucho más tranquilos y sin molestar a la madre patria Inglaterra. También pues hubo factorías pues en muchos sitios, las materias primas de las que se nutría el Imperio Británico, especialmente ya cuando se desarrolló la industria, con la máquina de vapor, pues eran muy necesarias para el florecimiento de ese capitalismo británico, y sin ellas pues no hubiera podido subsistir. De hecho, pues un ejemplo muy claro pues es el de la India. Es decir, en la India los británicos se establecieron y siempre procuraban no inmiscuirse en la sociedad de castas hindú. De hecho, pues acabaron dejando la India pues en los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, porque aquello ya les resultaba muy trabajoso de mantener. O sea, no les resultaba rentable y por lo tanto la abandonaron, la India. De hecho, pues la esclavitud, que fue uno de los negocios más florecientes del Imperio Británico, dejó de ser rentable y por lo tanto pues se pasó al sistema de trabajadores consumidores que ya eran libres de vender su fuerza de trabajo individual, como sería Marx en el Capital. Frente a esto pues tenemos lo que se denomina como imperio generador, es decir, aquella sociedad política que reorganiza a otras sociedades políticas de su entorno, entendido pues en un sentido pues mucho más amplio. Puede ser el mar Mediterráneo, el Imperio Romano, puede ser el Océano Atlántico, en el caso pues del Imperio Español, por ejemplo, y que lo que busca es el desarrollo de esas sociedades políticas. O sea, favorece desde sus normas pues a las sociedades políticas sobre las que impera, y en el límite acaba promoviendo su independencia. Incluso pues esa independencia puede ser ya proyectada desde tiempo atrás. En el caso del Imperio Español esto se ve muy claro, porque esto lo ha analizado muy bien Pedro Insua en varios artículos sobre la polémica, famosa controversia de Valladolid. Claro, lo que se planteaba desde esa perspectiva, la lucha que había dialéctica entre las casas Vitoria y Sepúlveda, en el fondo era si España se trataba de un imperio eril, diríamos, un imperio depredador, pues que no tiene que favorecer a esas sociedades políticas, a lo sumo puede mandar pues a unos predicadores allí a mandar la doctrina cristiana, o si es una sociedad política que tiene que asegurarse de que se cristianice América, y que una vez regenerada esa América, una vez cristianizada, ya podrá mantener su vida independiente, que es algo que señaló Francisco de Vitoria pues en aquel contexto, por ejemplo. Y de hecho pues de ahí sale el proyecto, mezclado con otros muchos problemas, efectivamente, pero ahí está el proyecto, en el fondo, de lo que después será la emancipación de Hispanoamérica. Y precisamente este es el núcleo de estas lecciones, es decir, ver si Estados Unidos se trata pues es un imperio de carácter depredador, un imperio colonial pues como pudo ser el Imperio Británico, del que por cierto pues surgió el núcleo de la democracia norteamericana, o si es un imperio generador que tiene algún tipo de norma, un plan y programa pues no meramente subjetivo, sino objetivo, histórico, de promover pues una serie de instituciones para el desarrollo de otras sociedades políticas. Claro, sobre esto pues
existe puede nombrarse pues una casuística ciertamente importante. Pues podrían decirse, por ejemplo, Estados Unidos sería un imperio depredador por el siguiente argumento. La Unión Soviética, que surgió como el proyecto del comunismo universal, es decir, de llevar la revolución universal a todo el mundo, pues luchaba pues, contra Estados Unidos, que era el garante y es el garante del capitalismo, del modo de producción capitalista. Y entonces, como el capitalismo es, según señalaba Marx, la alienación del género humano, es decir, pues la explotación de los proletarios y su reducción pues, a capital variable, a mera fuerza de trabajo, pues entonces la Unión Soviética se opondría a Estados Unidos, como un imperio generador se oponía a un imperio depredador. Sin embargo, hay un problema aquí que es el problema de la teoría de la alienación, que es en el fondo una teoría metafísica que está en el núcleo pues, de lo que es la economía política marxista, y la alienación pues, en el fondo pues, es una teoría cristiana que viene pues, de las doctrinas de San Pablo, es decir, el hombre ha perdido a Dios, se ha enajenado, se ha alienado y por lo tanto tiene que regenerarse. Entonces, la alienación en este sentido es metafísica. Bueno, aquello que decía Marx, de que vivíamos en la prehistoria de la humanidad. Claro, ¿cuándo se recuperará, cuándo se llegará a la historia verdadera de la humanidad? Pues se llegará cuando efectivamente pues el hombre deje de estar alienado. Claro, esto es una idea que le vino pues a través del idealismo alemán. Claro, Hegel hablaba pues de la objetivación, ¿no? Cómo pues el espíritu se objetivaba, ¿no? Pues de hecho Hegel decía en la filosofía del derecho pues que el hombre pues al modificar su entorno pues se mostraba tal cual era, es decir, se objetivaba. Feuerbach esto lo tradujo como alienación y esta alienación llegó a Marx. Efectivamente, pues la manera en la que el hombre transforma su mundo pues también es una manera de enajenarse. Y claro, ¿cómo se puede recuperar al hombre? Pues haciendo surgir el hombre nuevo en la sociedad comunista. Claro, el hombre nuevo aparece también en varias cartas de San Pablo, es decir, en el fondo ahí hay un cristianismo, hay una teología pues envuelta en el proyecto marxista que lo que demuestra es que la teoría de la alienación pues es una teoría metafísica, que el hombre venda su fuerza de trabajo individual, el proletario, y que luego pues no se le pague, como decía Marx, el capital, esa parte del trabajo que él ha realizado. Eso no es una alienación de los proletarios. Eso simplemente pues es podríamos decir, es lo que hace funcionar el capitalismo. Es decir, hace falta un beneficio, pero ese beneficio solo se ve pues en el proceso completo del sistema productivo. O sea, en el esquema completo del capitalismo, que incluye no solo la producción, pues sino también la circulación. El esquema de recurrencia que señalaba Gustavo Bueno hace 40 años. Muchos otros ejemplos se pueden dar. Pues el caso pues, del exterminio de los indios. En la marcha hacia el oeste de Estados Unidos, los indígenas norteamericanos fueron literalmente exterminados. Eso demostraría pues, que Estados Unidos era un imperio depredador que destruyó todas las culturas que había en Norteamérica y por lo tanto eso no sería el ejemplo de un imperio generador, sería un imperio depredador que no se preocupó de elevar el nivel de vida de esos indígenas norteamericanos y por lo tanto Estados Unidos sería el ejemplo pues, de un imperio depredador. Claro, hay que aclarar también que la distinción entre imperio generador y depredador no es una distinción dicotómica. En cierta medida todos los imperios son depredadores. Todos los imperios pues, necesitan pues, extraer materias primas, necesitan pues, de someter a ciertos trabajos no alienantes, pero sí desde luego muy fatigosos a otras gentes. Tienen que reducir a otras gentes, muchas veces tienen que depredar el entorno. La Unión Soviética pues, prácticamente depredó todo el entorno que tenía. El mar de Aral famoso que quedó seco, pues un ejemplo de depredación. Entonces, no es una distinción dicotómica, como digo. Lo que distingue a los imperios generadores de los depredadores pues es su norma, su manera de imperar, sus proyectos a largo plazo. Entonces, no se puede decir en este sentido
por ejemplo, pues en el caso del exterminio de los indios, que eso nos demuestre que estamos ante un imperio depredador. A mi juicio no se puede decir, porque de hecho no había un plan en los gobiernos norteamericanos para exterminar a los indios. El problema que ellos tenían y que ellos veían era que no sabían cómo adaptar a los indios pues a la forma de vida que habían mantenido los habitantes de las 13 colonias históricamente. De hecho, Jefferson había propuesto que se los llevase más allá del Mississippi. Y Andrew Jackson, pues posteriormente lo llevará a la práctica. O sea, los indígenas literalmente debían adaptarse al modo de vida norteamericano o irse. Entonces se les fue desplazando, primero pues al oeste del Mississippi y luego cada vez más allá, pues hasta que ya no había más sitio donde meterlos que en las reservas. De hecho, hubo planes para reducirlos a la vida sedentaria, que no funcionaron. Hubo algunas tribus indígenas que formaron sociedades sedentarias pues casi al nivel de lo que era Norteamérica. Un ejemplo son los cherokees, que formaron pues toda una serie de pueblos e incluso pues tenían a líderes cherokees que daban conferencias sobre su modo de vida. Lo que pasa es que ellos no querían ser reconocidos como un estado dentro de Estados Unidos, querían ser un estado dentro del estado y por lo tanto pues fueron desplazados cada vez más. Entonces el problema seguramente que había con los indígenas americanos era que resultaban incompatibles con este modelo que se estaba formando en Norteamérica. De hecho, pues ya en 1924, si no me equivoco, pues los indígenas norteamericanos que quedaban pues fueron reconocidos como ciudadanos norteamericanos. Así se podrían aducir muchos ejemplos, pero yo creo que también hay que centrarse en una cuestión fundamental, una tesis que se suele sostener muy a menudo, y es que el imperio norteamericano pues es una especie pues de derivación o de subproducto del imperio inglés. Bueno, de hecho, pues genéticamente se puede decir que sí, las 13 colonias comenzaron pues con esta expulsión de los peregrinos pues del Mayflower hacia Norteamérica y de alguna manera pues el núcleo era inglés. Pero esto nos llevará mucho más lejos, como veremos. Hay que citar también pues, otras cuestiones sobre lo que es la filosofía de la historia, aunque sea brevemente, sobre todo pues, referido a lo que son los planes y programas y los fines. Es decir, pues la conducta humana, como se señala desde el materialismo filosófico, es una conducta, bueno, es una praxis orientada a fines, es decir, es proléptica. Es decir, no es que el hombre se proyecte a hacer alguna cosa, sino que en base a planes previos pues se configura la praxis humana. Pues el ejemplo famoso que señala Gustavo Bueno de la construcción del Escorial. Pues no es que el arquitecto pues, se proyectase en su cabeza el Escorial, sino que en base pues, a otros templos previos, por ejemplo pues, el Partenón ateniense, pues, se diseñó un templo nuevo que era el Escorial. Entonces esta conducta humana es proléptica en este sentido. Pues el famoso diseño pues, de las hachas en la edad del bronce, en la edad del hierro, pues eso es una praxis, eso es una prólesis, porque ahí hay una serie de diseños, de normas que se van cumpliendo. Es decir, no es una manera de obrar azarosa, es algo que está relacionado con fines. Entonces, en la filosofía de la historia, diríamos, en la historia universal, también parece que existen estos fines. El problema es qué clase de fines son, puesto que cuando hablamos de historia, es decir, cuando ya se desborda pues, la perspectiva individual y hablamos pues, de distintas generaciones, hablamos de estados, pues ahí parece que los fines no pueden ser, diríamos, subjetivos, de alguien que se plantea hacer una cosa y a lo largo de su vida, pues en algún momento la cumpla, porque los proyectos de un estado, de un imperio, no se cumplen en una generación, ni en dos, ni en tres. Hay que mirarlos a otra escala. Y de hecho, pues los fines a nivel histórico son objetivos. Es decir, el ejemplo de Colón, cuando se dice Colón descubrió América, claro, eso se dice retrospectivamente, desde nuestra perspectiva, porque sabemos muy bien que Colón lo que había planteado, y de hecho pues lo que les planteó a los reyes católicos era llegar a Asia y luego pillar a los turcos por la espalda, que se suele decir, que lo dice Eliot. Pero resulta que Colón pues, topó con un continente nuevo que se desconocía
y que después ya se identificó con América, o sea, por los viajes de Américo Vespucio, era un continente nuevo. Entonces sí, claro, desde esa perspectiva, desde una perspectiva histórica, objetiva, pues la llegada de Colón a América sí se puede decir. O sea, Colón descubrió América, pero no porque él se lo hubiera planeado, sino porque efectivamente llegó ahí y aquello se reconoció como tal. Fue un descubrimiento constitutivo. Es decir, Colón fue tan importante para la historia universal porque, aunque él no lo quisiera, cambió el mundo. Es decir, encontró un continente nuevo. Otro ejemplo, digamos, más sencillo y más gracioso es aquello que decía Molière en una de sus comedias, cuando salía aquel hombre que decía: me voy a la guerra de los 30 años. No, claro. Un contemporáneo de ese conflicto no puede decir que se va a la guerra de los 30 años, lo puede decir un historiador una vez que sabe que ese conflicto ha durado, pues según cierta contabilidad, 30 años. Entonces, a este nivel los planes y programas son objetivos, es decir, la finalidad es objetiva. Y es una finalidad planteada pues a la escala pues de determinados estados, determinados imperios, y muchas veces contradictoria entre sí, pues porque los planes no encajan. Es decir, los imperios, pese a su pretensión de universalidad, acaban encontrando su límite. Límite pues en otras sociedades políticas, en otros imperios que van surgiendo y que provocan su decadencia. Y en este contexto, precisamente, otro de los aspectos fundamentales, que es el núcleo pues, de las sociedades políticas, desde la teoría del materialismo filosófico, el núcleo pues, de la filosofía política es el concepto de eutaxia, que es un concepto que Gustavo Bueno extrae pues, de la política de Aristóteles, cuando señala aquello de que la salvación de la oligarquía pues, es la eutaxia, es decir, la buena disposición, de alguna manera, el buen gobierno que se diría, y que se puede generalizar a todas las sociedades políticas. Es decir, una sociedad política es eutáxica si mantiene un buen gobierno, entendido pues, como duración en el tiempo. Lo que pasa que el modelo de eutaxia, en este caso, pues es el del Imperio Romano, que duró varias centurias. Y por lo tanto, la escala a la hora de valorar pues, lo que son las sociedades políticas, los estados y especialmente los imperios, pues son pues no precisamente pues, la vida humana, sino las centurias. Es decir, es una escala histórica que es también la escala de los Estados Unidos, del que se dice pues, que no tiene historia porque todavía no llega ni siquiera a los 250 años. Desde 1776, diríamos, hasta la actualidad todavía no ha llegado a los 250 años y por lo tanto se diría que comparado pues, con las sociedades europeas, Estados Unidos está en pañales. Se podría contrarreplicar, sí, efectivamente Estados Unidos no llega a los 250 años, pero son 250 años en la cúspide de la historia universal. O sea, Estados Unidos desde sus comienzos ha tenido un papel relevante en la historia universal y lo sigue teniendo aún hoy. Y precisamente el objeto de estas lecciones es analizar por qué motivos Estados Unidos pues, ha alcanzado pues, ese nivel de imperio y cuáles son sus direcciones, cuáles son sus directrices, digamos. Entonces, para analizar esto hay que empezar pues, con lo que son los orígenes de lo que se ha denominado como democracia norteamericana, o como diría Tocqueville, la democracia en América. Es bien sabido pues, que lo que fue la ocupación inglesa pues, de Norteamérica pues, fue varias décadas posterior pues, a lo que sería el descubrimiento y conquista de América por parte del Imperio Español, incluso también de parte pues, de otros países europeos como Francia. De hecho, pues, el primer establecimiento, al margen pues, de las exploraciones de Caboto en tiempos de Enrique VIII, en la primera mitad del siglo XVI, que no fructificaron, el primer asentamiento británico en Norteamérica fue la concesión que se le dio a Sir Humphrey Gilbert para fundar una especie pues, de colonia, pues, en el sentido británico y francés, en el fondo, era expulsar a gente de Inglaterra que sobraba. Entonces se le dio una concesión y Gilbert fue muy al norte de Norteamérica. De hecho, encontró unos pueblos de pescadores que no le hicieron demasiado caso. Y después esa concesión fue heredada por su hermanastro, Sir Walter Raleigh, que es curiosamente un personaje muy citado por anglófilos españoles a propósito del patriotismo y otras cosas.
cosas que para nosotros pues no son relevantes en este momento. Lo relevante es que el Reylig pues fundó una especie de colonia en lo que hoy es Virginia, en la década de 1580, colonia que él formó pues reclutando vagabundos, prostitutas y gentes de mala vida, es decir, era expulsar gentes que no eran precisamente bien recibidas en Inglaterra, al contrario de lo que sucedía en el Imperio Español, que la gente emigraba. Bien es verdad que con una serie de requisitos, no era una emigración en aluvión, como llegó a ser la que hubo en las 13 colonias, sobre todo a partir del siglo XVIII, pero emigraban, digamos, gente que diríamos de clase media, ¿no? Pues no tiene nada que ver pues esta perspectiva que tantas veces ha citado Gustavo Bueno de unos pobres harapientos que salían de España. O sea, la famosa polémica de quiénes emigran de un país a otro, si emigran los pobres o emigran pues las clases medias que no encuentran acomodo en tiempos de crisis como el que vivimos ahora en España. Y efectivamente la gente que emigra a otros países busca un futuro mejor y emigra pues porque puede emigrar, pues porque tiene dinero para comprar el billete, por ejemplo. Y en el caso inglés, pues esta primera fundación, pues ya decimos, fue de gente a la que se arrastró allí directamente. Fue una colonia que no tuvo especial éxito, puesto que una vez que se abandonaron lo que fueron los... O sea, una vez que se dejó allí a esa gente, pues al viaje de vuelta, al parecer, pues los indígenas habían arrasado con todo aquello. Entonces la colonia de Virginia, en homenaje a la reina virgen Isabel I Tudor, en esta primera experiencia de Reylig, pues no tuvo mucho éxito. Más adelante, ya en la primera mitad del siglo XVII, pues el asentamiento de John Smith en Johnstown, y poco después el de los peregrinos del Mayflower, que eran pues sectas calvinistas que habían dejado pasar en Inglaterra, pues a propósito de la famosa reforma que hubo con el anglicanismo y la libertad de cultos, personas que resultaban molestas por su fanatismo y que causaban pues un gran disturbio, fueron enviadas allá a Norteamérica. Y ese fue el germen pues, de lo que sería, por ejemplo, Nueva Inglaterra. Pero también hubo católicos en esas 13 colonias. En la década de 1630, pues, varios emigrados del reinado de Carlos I, que era un rey inglés, que había intentado volver al catolicismo, pues fundaron la colonia de Maryland, es decir, la tierra de María Tudor. De hecho, pues esta fue una colonia muy peculiar, como la que después fundaría William Penn con los cuáqueros, Pensilvania, puesto que durante mucho tiempo fue una colonia de propietarios privados. Y además los propietarios privados, curiosamente, eran católicos, y los trabajadores eran protestantes reformados, que provocaron pues una serie de tensiones, claro, entre católicos y protestantes, como no podía ser de otra manera. Y entonces se decidió establecer un acta de tolerancia en 1649, donde se permitía libertad de culto siempre que estos fueran cristianos trinitarios, o sea, deístas, ateos, por supuesto, y otras variantes cristianas no eran permitidas. Y de hecho, pues esta fue una colonia muy peculiar porque, al contrario pues, de lo que podía suceder en Virginia, había menos esclavitud, había pues un trabajo más, pues diríamos, de gremios, y como digo, fue una colonia de propietario durante mucho tiempo. También varias décadas después, William Penn, en tiempos de la restauración de Carlos II, después de Cromwell, se llevó a Norteamérica a unos cuáqueros, se llamaban cuáqueros porque eran tan fanáticos que decían que en su éxtasis religioso pues temblaban, ¿no? Ahí viene de quake y de temblor. Y de hecho, pues Penn no solo dio nombre a Pensilvania, que fue la colonia que se fundó allí, sino que en esa colonia pues se fundó, por ejemplo, Filadelfia, la ciudad del amor fraterno, que es una de las 7 ciudades que aparecen en el Apocalipsis de San Juan. Y de hecho, pues la peculiaridad que reunían todas estas colonias hasta formar las 13 originarias que se conocen es que, curiosamente, allí habían inmigrado pues una serie de personas que tenían una serie pues de igualdad de costumbres hasta cierto punto. Bueno, claro, evidentemente pues los cuáqueros pues no tenían mucho que ver con los presbiterianos ni los presbiterianos con los católicos. Es decir, eran
eran comunidades incompatibles entre sí, pero que se toleraron pues, porque había tierra suficiente para todos, entonces podían estar unos muy alejados de los otros. Pero, como digo, estas personas pues, tenían como elemento común eso, pues, que había una serie pues, de igualdad de riquezas, de educación, es decir, era una sociedad muy muy homogénea, quiero decir. No había pues, diferencias de clase, prácticamente, entonces formaron pequeñas comunidades que curiosamente era lo que decía Rousseau, que era pues, la condición para la democracia, es decir, para que hubiera democracia, según dice Rousseau en el contrato social, pues tendría que haber un pueblo pues, de muy pocos habitantes, que no hubiera grandes desigualdades de fortunas ni de rentas entre ellos, y entonces pues, sobre esa base se podría edificar una democracia, en un sentido pues diríamos municipal. De hecho, pues Rousseau está pensando en los cantones suizos, que también eran calvinistas. Y en el fondo, pues lo que es el núcleo de lo que se ha solido denominar democracia norteamericana está ahí. O sea, son pequeñas comunidades municipales que tenían instituciones tales pues, como el caucus o el granero, pues, que era una institución política y religiosa al mismo tiempo. El caucus todavía existe hoy, de hecho, cuando se celebran las primarias del Partido Demócrata o el Partido Republicano en Estados Unidos, se ve cómo los candidatos van buscando el apoyo pues, del caucus pues, de Kansas o el caucus de cualquier otro estado. También existía pues, el town meeting, que se dice, la reunión de la ciudad, pues, donde la gente pues, que había discutido previamente en el caucus pues, iba ahí a exponer sus puntos de vista pues, en esa asamblea. Es decir, la democracia norteamericana era un núcleo de sujetos, o sea, un núcleo de poblaciones muy pequeñas, que además eran colonias británicas y que en sus actas fundacionales pues, gozaban de una cierta autonomía. De hecho, pues, el Imperio Británico no era pues, precisamente un imperio que tuviese una gran burocracia, precisamente por su carácter depredador. Es decir, pues, se preocupaba sobre todo de fundar factorías o colonias o fundar pues, una serie de lugares donde llevar a la gente sobrante. Y entonces lo que fueron las 13 colonias, durante mucho tiempo, durante siglos incluso, mantuvieron pues, una cierta autonomía. Es decir, pues, de alguna manera funcionaban pues, como si la madre patria Inglaterra pues, no existiese. Y de hecho pues, esa era la apariencia que tuvieron durante mucho tiempo. Más adelante, pues, esas 13 colonias, pues, en base a esa autonomía y precisamente pues, una vez que el sistema de plantaciones empezó a ser rentable, pues fueron fundando una sociedad más o menos próspera. En el siglo XVIII pues, ya llevaban mucho tiempo funcionando universidades tan prestigiosas hoy día pues, como la Universidad de Yale. Hubo fenómenos también un tanto desagradables, como fue el famoso proceso de brujería en Salem a finales del siglo XVII, que curiosamente pues, fue defendido pues, por uno de los hombres de ciencias más ilustres de Norteamérica, como era el reverendo Cotton Mather, que era un hombre muy conocedor del copernicanismo y que precisamente vio la señal del demonio pues, en un cometa que pasó por los cielos en aquella época. Entonces, una prueba pues, de que la ciencia y la religión pues, no son de alguna manera incompatibles. Es decir, los científicos pueden mantener las creencias religiosas más irracionales que nos podamos imaginar. Y de hecho pues, podríamos hablar mucho sobre todo esto, pero digamos que este es el panorama, más o menos, que podríamos encontrar cuando iba avanzando el siglo XVIII y llegaba pues, lo que se convertiría después en la independencia de Estados Unidos. Y precisamente en base a esto se podría decir, estas 13 colonias pues, eran pues, una especie pues, eran de hecho pues, una parte de un imperio depredador. Por lo tanto, de lo que ha sido pues, parte de un imperio depredador tendrá que surgir otro imperio depredador, por ejemplo. Sin embargo, yo creo que esto es una visión pues, muy ligera, muy grosera, que no tiene base, precisamente porque no tiene en cuenta una cuestión fundamental como es la distinción entre génesis y estructura. Es decir, desde la perspectiva del materialismo filosófico, una de las preocupaciones más importantes
es precisamente el desmarcarse pues, de cierto reduccionismo sociológico, un reduccionismo pues, grosero en el fondo, economicista, que ha existido pues, en ciertas versiones del marxismo más vulgares. Y precisamente esta distinción pues, entre génesis y estructura, diríamos, entre fenómeno y esencia, por ejemplo, también nos permite pues, de alguna manera desbordar estas cuestiones. De hecho, pues, en Historia de la Filosofía, pues, esta distinción pues, se plantea pues, al nivel de lo que es el ordo essendi y el ordo cognoscendi. El famoso problema de qué es lo que viene primero o qué explica qué. ¿El modo de producción esclavista explica la filosofía política de Aristóteles o es la filosofía política de Aristóteles la que explica el modo de producción esclavista? Desde el punto de vista, diríamos, economicista, en el fondo pues es el modo de producción esclavista el que lo explica Aristóteles y ahí no hay más que hablar. Pero la cuestión es que, efectivamente, desde el punto de vista del ordo essendi, del orden de las cosas, el modo de producción esclavista pues lleva a la filosofía de Aristóteles. Aquello que decía el propio Aristóteles de que los astrónomos egipcios pues habían podido desarrollar toda su ciencia porque habían sido liberados del trabajo más duro que les otorgaban a los esclavos. Pero desde el ordo cognoscendi, es decir, desde el orden en el que se conocen las cosas, en el fondo es la filosofía de Aristóteles la que explica precisamente el modo de producción esclavista y la que puede dar una explicación que nos permita entender eso. El famoso problema pues, de la idea de persona, ¿no? Ya desde los años 50, aquel artículo de Revista de Filosofía que luego se reprodujo en El sentido de la vida. Claro, la persona tiene un origen material, es decir, la máscara que se ponían los actores personare, para hablar. Pero, pues, la persona humana, pues, bueno, la persona en general, ya no solo humana, sino también divina, porque en su origen la persona es persona divina, ¿no? Porque los actores que se ponían la máscara en el teatro, pues se ponían la máscara de Zeus o la de Hércules o de cualquier personaje luminoso. Pues en el fondo eso ya ha desbordado completamente esa perspectiva, es decir, la persona ya no es el actor que se pone la máscara en el teatro, eso ya ha desbordado completamente esa situación. Y de hecho, pues en el caso de las 13 colonias norteamericanas, pues ahí lo que se produce es con la independencia de Estados Unidos, como veremos después, es un desbordamiento de lo que fueron esas colonias. Porque de hecho, pues las 13 colonias no solo fueron, o sea, allí no se llevaron solamente a ciudadanos ingleses, sino que en el siglo XVIII pues empezaron a llegar alemanes, holandeses y de otras partes de Europa. Entonces, lo que sucede con la independencia de Estados Unidos es que toda una serie de tradiciones europeas, podríamos decir, de representaciones pues de Europa, y luego pues ya no solo los holandeses, los calvinistas, etcétera, sino también pues los hispanos, una vez que se anexionan California, por ejemplo, y luego pues ya toda la inmigración en aluvión que llega a Estados Unidos, pues todo eso confluye en una sola unidad. El famoso lema de Estados Unidos, e pluribus unum, es decir, de muchos a uno. Es decir, varias tradiciones confluyen en una sola cosa. O sea, y esa única cosa, esos Estados Unidos de América, ya no tienen por qué ser lo que había antes. Es decir, que el origen de Estados Unidos haya sido una parte de un imperio depredador, no tiene por qué ser después, asimismo, un imperio depredador. Lo que sea, es decir, un imperio generador o depredador, pues ya lo empezaremos a ver a partir de la segunda lección. Bueno, en la lección anterior hemos introducido pues el tema de la historia de Estados Unidos y hemos ofrecido una serie de líneas básicas desde el materialismo filosófico para entender esta cuestión. Y ahora, pues una vez que hemos profundizado pues ligeramente en lo que
es el origen de la democracia norteamericana, pues vamos a comenzar con lo que fue el nacimiento de los Estados Unidos del norte de América. Claro, las 13 colonias que presenté de manera pues, muy breve en la anterior lección, cuando se inició pues, el siglo XVIII, pues, la madre patria Inglaterra, que había permanecido un poco al margen, las había dejado pues, en su vida más o menos independiente, se dio cuenta de que eran colonias prósperas. Y entonces lo que pretendió fue algo muy sencillo: sacar provecho de ellas, sacar rédito. Entonces pues empezó pues, a controlarse más lo que era el ordenamiento colonial de aquellas 13 colonias. Y de hecho pues ya a mediados del siglo XVIII pues se puede apreciar que existe pues ya una cierta diferencia y un cierto malestar y enojo de lo que son los norteamericanos, los yanquis, que por lo visto pues era una traducción, digamos, vulgar, pues era la manera en la que los indios pronunciaban pues el nombre inglés, por lo visto, el yankee viene de ahí. Entonces digamos que ya a mediados del siglo XVIII pues se empieza a apreciar pues una diferencia ya grande, un rencor pues entre lo que son los norteamericanos y lo que son los ingleses, pese a que supuestamente pues provenían todos del mismo tronco. Además, pues en el contexto pues, de lo que eran los imperios europeos de esa época, pues existía ya una cierta rivalidad, sobre todo entre lo que era el bloque España y Francia, unido por la rama borbónica en los llamados pactos de familia, y lo que era Inglaterra. Y entonces, en 1756, como sabemos, se inició la Guerra de los 7 años, en la que los norteamericanos de las 13 colonias se vieron involucrados frente pues, a los franceses que estaban en el Canadá, que eran muy poquitos. De hecho pues creo que no llegaban ni a 100.000, cuando pues, en las 13 colonias ya debía de haber pues, 2 o 3 millones de habitantes. De hecho creo que había casi 4 millones de habitantes pues, en el contexto de lo que fueron los años de la independencia. Y precisamente de esa guerra de los 7 años, pues España y Francia salieron mal paradas. El famoso Tratado de París pues, le arrebató a Francia el Canadá, que se lo quedó Inglaterra. Y entonces pues, las dos ramas borbónicas, la española y la francesa, huyeron una manera pues, de cobrarse venganza. ¿Cómo? Pues intentando favorecer la independencia de los Estados Unidos, para fastidiar a Inglaterra de alguna manera. Claro, aquello resultaba también un problema, sobre todo desde la perspectiva de España, porque el reconocer o ayudar a un Estado independiente, que además pues era mucho más grande pues, de lo que podía ser era mucho más grande, no, más poblado que lo que eran las zonas fronterizas del Imperio Español. Es decir, pues en la zona de Texas, en Florida, había muy poca población. Y de hecho, pues aquel nuevo Estado pues, podía favorecer y podía provocar por imitación pues, la independencia de los virreinatos americanos. De hecho, el conde de Aranda pues, advirtió claramente de que aquello pues, no podía ser una empresa desastrosa para España, y de hecho pues, en aquel contexto creo que fue donde él sugirió, pues, dentro del ortograma, diríamos, de los planes y programas del Imperio Español, pues, la independencia controlada de los virreinatos americanos, o fundar pues, unas 3 monarquías, ¿no? Coincidiendo con 2 o 3 monarquías, coincidiendo con varios de los virreinatos, donde poner pues, en cada una a un príncipe. Entonces, pues de alguna manera pues, evitar la independencia provocándola. Y de hecho pues, España pues, ayudaba a la independencia de Estados Unidos, de esas 13 colonias, bajo una condición: que no firmaría tratados con esas 13 colonias, es decir, ayudaría de manera subterránea, pero no se comprometería oficialmente. De hecho, John Jay, que fue enviado a la Corte de Madrid a negociar con España, pues se encontró con todo tipo de negativas. Entonces, lo que sí hizo España, pues al parecer fue fundar una especie de empresa llamada Rodríguez y Hortález para, digamos, nutrir de armas a los rebeldes norteamericanos. Con tan mala suerte para el que la dirigía, una persona que estaba allí, pues que los norteamericanos pensaron que aquella ayuda era gratuita, y entonces este hombre nunca pudo cobrarse las deudas. De hecho, se arruinó.
Pero claro, la independencia de esas 13 colonias no es que fuera algo fomentado solamente desde fuera, es que ya existía, como señalé hace un momento, un cierto rencor que fue creciendo porque a los norteamericanos les subieron los impuestos. Sobre todo el estallido fue el famoso impuesto del té, que llevó al motín del té de Boston. Y entonces pues se fue preparando pues, lo que fue la independencia de los Estados Unidos, que no se hubiera logrado seguramente sin la ayuda de las potencias europeas, puesto que ya se suele decir pues, que los norteamericanos no tenían, de hecho no tenían un ejército comparable al de los británicos, efectivamente, eran inferiores en ese aspecto. Entonces, pues sin ese apoyo y sin esa organización seguramente no lo hubieran logrado. De hecho, pues las potencias europeas, incluso Francia, que reconoció al nuevo Estado, se cuidaron mucho de que esos Estados Unidos pues no fueran más allá pues, de lo que eran esas 13 colonias originarias. De hecho, pues lo primero que hizo España, por ejemplo, pues fue agitar a las tribus indias que había alrededor de esas 13 colonias que se iban a constituir en nuevo Estado. Y eso sucedió con otros muchos. Los tratados el tratado posterior que firmaron Inglaterra, Francia y España se aseguraron, pues, por ejemplo, Inglaterra se aseguró de que no hubiese comercio entre Estados Unidos y las Indias occidentales, por ejemplo. Y entonces, pues estos Estados Unidos que surgen aquí, en principio, pues son un Hércules en pañales. Es un Estado, pues ya digo, mucho más poblado, pues de lo que era pues los límites del Imperio Español. Y como digo, pues también pues se temía pues todo el desarrollo y en el fondo pues toda la grandeza que después acumularon, como veremos a continuación. Pero ahora mismo lo que me interesa pues es analizar un poco brevemente pues lo que son los avatares de la democracia norteamericana en estos primeros años. No voy a hablar pues de la guerra de la independencia norteamericana, más allá pues, de lo que he dicho. El problema de la Constitución federal pues sí fue un problema serio, aunque a mí lo que me interesa sobre todo pues es la manera en la que se organizó pues lo que era la democracia norteamericana, digamos, a nivel asambleario, popular, ¿no? A nivel local, y cómo se hizo compatible eso pues con un gobierno nacional fuerte. De hecho hubo grandes disputas, ¿no? Entre los federalistas y los unitaristas. De hecho, una fuente muy importante en la Revolución Norteamericana, más allá pues, de lo que decía Locke, ¿no? De la lucha contra el tirano, que en el fondo pues, Locke se lo sacó pues, de los jesuitas, de Suárez y de Mariana, ¿no? La resistencia contra el tirano Jorge III, claro, lo cual pues, en el fondo pues, deja muy entredicho eso de la filosofía política protestante. En el fondo pues, es una derivación católica que los protestantes copian. Pero una de las fuentes fundamentales, creo yo, de esta independencia norteamericana, y sobre todo de lo que fue la Constitución de los Estados Unidos, es Montesquieu y del espíritu de las leyes. Por el siguiente motivo. O sea, los norteamericanos concibieron pues, el modelo democrático o republicano pues, casi de una manera muy similar pues, a la que lo concibieron los revolucionarios franceses. Claro, decía Robespierre, democracia y república son lo mismo. ¿Por qué? Porque son el reino de la virtud. Al otro lado está el reino del vicio, que es la monarquía. Claro, esto es una simplificación pues, de lo que decía Montesquieu de los tres regímenes básicos, ¿no? El republicano, el democrático y el tiránico despótico. Entonces, las virtudes que se le atribuyen a cada uno. Es decir, a la república se le atribuye la virtud del patriotismo, a la monarquía la virtud del honor, y al régimen despótico no se le atribuye virtud sino vicio, que es la del terror. Y entonces todo esto se simplifica y se dice que por un lado está la democracia, que es el reino de la virtud, y por el otro lado está la monarquía, el reino del vicio. Y entonces desde esta perspectiva los revolucionarios norteamericanos operaron, en el fondo. Y también desde la distinción que utilizaba precisamente Montesquieu entre democracia y aristocracia. Porque decía Montesquieu, claro, el método del sorteo, decía, es el democrático, claro, que es en el fondo lo que pasaba pues, en la democracia ateniense. Es decir, la democracia ateniense y luego pues, en otros modelos democráticos posteriores se desarrollaban en ciudades y además muy pequeñas. Entonces aquello funcionaba por sorteo entre ciudadanos pues, que se conocían mucho entre sí
Pero a un nivel pues, de un Estado nacional pues, no se podía mantener un sistema democrático así de sorteo. Tenía que ser un sistema electivo. Este sistema es aristocrático. Es decir, el sorteo es democrático, la elección es aristocrática. Y entonces Madison, creo que planteó precisamente la distinción entre democracia y república como una variante pues, de esta distinción entre democracia y aristocracia, que en el fondo pues, viene de Aristóteles. Y de hecho, pues aún existe hoy, pues el presidente de los Estados Unidos se elige mediante una suerte de sufragio indirecto, es decir, existen los votos populares, pero luego a su vez cada estado tiene asignado unos votos electorales. De tal manera pues que lo que fue la democracia norteamericana, sobre todo en esos primeros años, pues era una democracia a nivel, diríamos, local, pero luego a nivel nacional, de la elección del presidente de los Estados Unidos, pues era una suerte de aristocracia. De hecho, pues los dos partidos que se constituyeron al principio, que eran el demócrata republicano, o sea, recogiendo democracia y república, y el federalista, pues estaban formados pues, por la aristocracia de plantadores de Virginia y de comerciantes de Nueva Inglaterra. Es decir, una suerte de aristocracia, el sufragio era censitario, había que ser propietario para ser elector, y eso funcionó así durante bastantes años. Pues prácticamente pues hasta la irrupción en la política norteamericana de Andrew Jackson, que había sido un general muy caracterizado, había tenido una experiencia vital pues, muy notable, había sido un héroe de la independencia norteamericana pues, cuando era muy joven, prácticamente adolescente, había sido un general victorioso en sus luchas contra los semínolas, contra el Imperio Español, contra el Imperio Británico. Entonces, era una figura que sugirieron que podía ser presidente de los Estados Unidos. Y entonces él en 1824 se postuló como candidato a presidente. Ganó, pero no por la mayoría suficiente, y entonces pues el sistema aristocrático, pues, digamos que cuando no había mayoría suficiente, pues tenían que elegirse pues, entre los miembros del Parlamento. Y entonces a él le desplazaron de la elección, fue elegido John Quincy Adams, y en el segundo turno, que tocaba la vicepresidencia, también le desplazaron. Entonces dijo, esto es un sistema tramposo. Y por lo tanto se extinguió el Partido Demócrata Republicano, que era el único que quedaba entonces, porque el federalista pues ya había desaparecido, y formó lo que llamó el Partido Democrático. Exigió pues el sufragio universal, bueno, universal pues en el sentido que se entendía entonces, el voto masculino, y se postuló frente al Partido Nacional Republicano restante, de tal manera pues que en 1828 ganó por abrumadora mayoría. De hecho, pues suelen decir que Jackson pues no solo fue una especie de revolucionario que cambió todo el sistema, sino que además pues él fue el que fundó de alguna manera pues el populismo, ¿no? Que está tan de moda ahora con Hugo Chávez, que ha vuelto a ganar las elecciones. Aunque bueno, las comparaciones son odiosas. Realmente Jackson era un general populista muy victorioso y Chávez pues ha ganado elecciones pero no ha ganado batallas ni guerras como Jackson. La cuestión es que, como dice Tocqueville, pues la irrupción de Jackson supuso el triunfo de la democracia. Diríamos, el triunfo de la democracia en un sentido populista, lo cual a Tocqueville pues le asusta, pues porque Tocqueville, que es aristócrata, pero veía como inevitable pues que la democracia triunfe, porque dice que voz del pueblo es voz de Dios. Entonces lo que le preocupa es el despotismo de la mayoría, es decir, que la mayoría tome malas decisiones. Y de hecho pues Jackson pues cambia muchísimas cosas. De hecho pues forma lo que después se denominará como la camarilla, es decir, un grupo de asesores que están en torno suyo, que le asesoran y que se marchan cuando el presidente se va. Y luego pues vuelve a entrar otra camarilla con el nuevo presidente. Y una de sus grandes hazañas, por así decir, pues fue la lucha contra el Banco Central de los Estados Unidos, que concedía créditos a los colonos para que pudieran ir a colonizar las tierras hacia el oeste y hacia el sur, y que precisamente pues en virtud de los ciclos del capitalismo que conocemos, pues todos aquellos créditos habían provocado pues una expansión inflacionaria, no se habían podido realizar y había llegado una gran crisis. Entonces el programa de Jackson era: hay que acabar con el Banco Central de los Estados Unidos. De hecho, pues llegó un momento de decir que los banqueros
estaban conspirando para destruir aquella gran nación. Y hubo un momento ya que dijo, este banco quiere acabar conmigo, pero yo voy a acabar con él. Y de hecho acabó con él. O sea, de hecho el Banco Central de los Estados Unidos desapareció en su época y fundó una serie de pequeños bancos que de alguna manera pues solucionaron el problema, lo parchearon, pero luego lo volvieron a reproducir porque en el fondo las crisis en el capitalismo son inevitables. Entonces Jackson pues supone la irrupción pues, de realmente un cambio sustancial, o sea, supone un cambio en la democracia norteamericana que había sido de carácter aristocrático y que él, a partir de entonces aglutinaba el Partido Democrático, como se decía, a todos los inmigrantes que estaban llegando a Estados Unidos, inmigrantes pues, que necesitaban tierras también y que necesitaban pues, de la expansión hacia el oeste y hacia el sur, de lo que hablaremos ahora enseguida. De hecho, pues el Partido Demócrata provocó un caso muy curioso, es que los republicanos, que eran considerados pues, como una suerte pues, de aristócratas, es decir, de un grupúsculo elitista, que como decía Jackson, estaban conspirando para destruir Estados Unidos, y entonces se refundaron como partido Whig, en el sentido de los Whigs y los Tories británicos, es decir, los Tories eran los conservadores y los Whigs eran lo que después se llamarían los liberales, los que luchaban contra los abusos de la monarquía. De hecho, ellos decían luchar contra los abusos de un monarca absoluto, el rey Andrés I. Y los demócratas, pues durante un tiempo, pues mandaron la política norteamericana, pero ellos mismos tenían un problema interno que provocó su escisión, que fue el problema pues, de la esclavitud. Es decir, en el sur de los Estados Unidos, el sistema económico imperante pues, era el de los esclavos, porque eran ellos los que recogían el algodón, que era la materia prima pues, para la sociedad industrial que se había ido formando en el norte de los Estados Unidos. Un sur pues, que había ido quedando, o que iba quedando pues, cada vez más apartado de todo, pues, porque las vías de comunicación, las vías férreas y todos los sistemas de comunicaciones pues, iban haciéndose sobre todo por el noroeste, entonces el sureste, que había sido el pivote central del nacimiento de Estados Unidos, iba quedando pues, más retrasado. Y entonces, en ese contexto, pues, personajes dentro del Partido Democrático como John Calhoun o Henry Clay precisamente defendían las tesis del anulacionismo. Es decir, lo que defendían es que los estados se habían incorporado libremente al Estado federal norteamericano y en virtud pues, de ese libre acuerdo, diríamos, de ese contrato, podían separarse. Eso provocó graves tensiones. De hecho, en tiempos de Jackson, Calhoun se llegó a proclamar como presidente de la Confederación del Sur en 1832 y en el fondo la secesión estuvo a punto de realizarse en ese momento. No llegó a realizarse, como bien sabemos, hasta mucho después, y lo que sí sucedió es que el Partido Democrático se extinguió, o sea, se fundó en 1850 lo que viene a ser el Partido Demócrata actual, y por el otro lado se separaron los anulacionistas, o sea, los que defendían la secesión de los estados del sur. Y de hecho, pues todo el problema del norte y el sur estalló pues, en tiempos de Abraham Lincoln, el líder que había reconstituido el Partido Republicano, y en el fondo pues, estalló la guerra de secesión norteamericana, o guerra civil, porque no hubo secesión efectiva, que provocó después que los Estados Unidos pues, siguieran su curso. Efectivamente, Estados Unidos hubiera sido muy distintos si hubiera existido pues, un Estado federal en el norte y unos Estados confederados en el sur. Y en el fondo pues, la democracia norteamericana pues, vivió pues, unos años peligrosos, aunque en el fondo lo que fue la estructura la expansión de Estados Unidos hacia el oeste pues, tampoco se había resentida por la guerra de secesión, por lo que parece. Pero digamos que esta cuestión pues, de los avatares de la democracia norteamericana no pueden entenderse, a mi juicio, pues, sin una cuestión fundamental. Y es que Estados Unidos, como nación, nació con vocación imperialista. De hecho, pues ya los primeros colonos ingleses que llegaron a lo que luego fue Estados Unidos, pues
tenían vocación de ir más allá de la frontera. De hecho, pues Paul Johnson cuenta que muchos de estos colonos tenían en el fondo pues la prólisis de la ocupación de Irlanda ya desde el siglo XII, porque Irlanda, como sabemos, pues fue siempre el objeto de deseo de Inglaterra. De hecho, pues todavía siguen teniendo el Ulster en sus manos, y ya desde el siglo XII pues hubo una colonización de Irlanda por Inglaterra. Y de hecho hubo de parte de la corona británica un proceso de apartheid, es decir, por un lado estaba el territorio, pues podríamos decir, anglófilo, o sea, el territorio que hablaba inglés, y por el otro lado pues estaban los otros, la frontera, pues, de alguna manera. Y entonces los colonos británicos tenían prohibido ir más allá de esa frontera. Y sin embargo, la vocación de estos colonos pues era ir más allá. Y de hecho en Estados Unidos esto se reproducirá ya en el siglo XVIII, por ejemplo, con los calvinistas llegados del Ulster, que tenían esa vocación de ir más allá de la frontera. De hecho, pues la idea de una frontera móvil, de que Estados Unidos puede ir cada vez más allá y ir conquistando más terreno, ya estaba prefigurada en planes y programas de los colonos. Y los padres fundadores pues hablaban de un Hércules en pañales. Jefferson, pese a que ha sido considerado pues el paradigma de un Estados Unidos como una especie de república agraria de pequeñas dimensiones, pues él ya había pensado en un avance imperial, o sea, un avance hacia el oeste. Esas tierras podían ser ocupadas, de hecho pues no estaban muy pobladas. Incluso cuentan como anécdota que la casa que edificó Jefferson miraba hacia el oeste. Había pensando pues en esa edificación. Hamilton hablaba de que Estados Unidos era una nación que debía de desarrollar pues su alto destino, y precisamente en el contexto de lo que fue del dominio del Partido Democrático y su interés de expandirse hacia el oeste y sobre todo hacia el sur, en principio para llevar la esclavitud allí, pero también para fundar nuevos estados, surgió la expresión del destino manifiesto, que es un término que más o menos pues se iba prefigurando, pero que se acuñó en 1845, lo acuñó el periodista John O'Sullivan, que había fundado la Revista Democrática, que era el órgano de expresión del Partido Democrático y que se había utilizado para promover las campañas electorales, primero de Van Buren, que había sido el asesor principal de Jackson ya en el 1838, y luego especialmente en la campaña electoral de James Polk, un presidente que solo estuvo 4 años en el poder, pero en cuya época pues Estados Unidos se expandió de manera notable. De hecho, en su mandato pues se reconoció a Texas como Estado de la Unión, que se había proclamado república independiente previamente, y se llegó hasta el Pacífico, puesto que Estados Unidos se anexionó California, se la arrebató a México. De hecho, pues esta expresión literal de destino manifiesto pues la señala John O'Sullivan pues a propósito pues, en un artículo titulado Anexión, a propósito de si Texas debe ser admitido como nuevo Estado de la Unión. Es decir, Texas era un territorio que pertenecía primero al Imperio Español, después a lo que había sido la América Meridional y después México. Ya desde los años en los que se forjó la independencia definitiva, James Austin había logrado una concesión de España para llevar colonos a esa zona que estaba muy despoblada, y ya en la década de 1830 los colonos norteamericanos que se habían instalado allí empezaron a quejarse de dos cosas. Primero, se decía, nos obligan a hablar en español, nosotros hablamos inglés. Y segunda, ven con malos ojos que nosotros tengamos esclavos, porque dicen que en México ya se ha extinguido la esclavitud. Entonces, pues los tejanos norteamericanos que vivían allí pues se rebelaron. Tuvo lugar el famoso episodio del Álamo, ¿no?, donde el general Santa Anna acabó con David Crockett y otros que se habían atrincherado allí. Y entonces aquello fue una excusa para que luego el general Sam Houston contraatacase, le arrebatase el territorio a los mexicanos y en 1838 fundase la República Independiente de Texas. Y entonces John O'Sullivan, en 1845, en este artículo que señaló, pues se plantea, claro, ¿es lícito que se acepte a Texas como Estado de la Unión? Algunos dirán, claro, es que él se le ha arrebatado a los mexicanos.
y por lo tanto, pues, esto sería reconocer una especie de expolio. Entonces O'Sullivan dice que de expolio nada, que de hecho y de derecho puede ser aceptado como Estado. En el fondo, pues solo, por lo visto, con 60.000 habitantes que hubiera en un territorio ya podía ser reconocido como Estado de la Unión a todos los efectos y con plenos derechos como todos los demás. Y en el fondo, pues lo que viene a decir O'Sullivan es que Texas se independizó y sobre todo, pues que ese Estado independiente, al igual de los que se van formando en la frontera norteamericana, en la expansión hacia el oeste y hacia el sur, pues son parte del destino manifiesto de Estados Unidos. El destino manifiesto que les llevará a poblar el mundo, y dice que en un siglo, o sea, en 1945, los norteamericanos serán ya 300 millones de habitantes. Fue casi profético. Pero ya antes de elaborar lo que fue la doctrina del destino manifiesto, pues de alguna manera lo sugirió en un artículo suyo de 1839, también en la revista Democrática, que se titula La gran nación de los tiempos venideros. Entonces aquí aparecen una serie de tópicos de lo que será el destino manifiesto. Entonces dice así: el pueblo americano proviene de otras muchas naciones y la Declaración de Independencia Nacional se basó por completo en el gran principio de la igualdad humana. Estos hechos demuestran la posición que no tiene parangón respecto a cualquier otra nación. Poco nos relaciona con la historia pasada de cualquiera de esas naciones, y aún menos con la antigüedad, sus glorias o sus crímenes. Al contrario, nuestro nacimiento nacional fue el comienzo de una nueva historia, la formación y progreso de un sistema político nunca antes ensayado, que nos separó del pasado y nos conectó solo con el futuro. Dice, así está destinado, porque el principio sobre el que una nación se organiza fija su destino. Y este principio de la igualdad es perfecto, es universal. Entonces dice, los axiomas de la moralidad, los cuales definen con exactitud el deber del hombre para con el hombre y en consecuencia los derechos del hombre en tanto que hombre. Dice, y los anales de cada nación proporcionan una evidencia abundante acerca de que su felicidad, su grandeza, su duración fueron siempre proporcionadas a la igualdad democrática en su sistema de gobierno. Dice, ¿qué amigo de la libertad humana, la civilización y la finura puede proyectar su visión sobre la historia pasada de las monarquías y la aristocracia de la antigüedad y no deplorar que hayan existido? ¿Qué filántropo puede contemplar las opresiones y las crueldades, las injusticias infligidas por ellas sobre las masas de la humanidad y no contemplarlo retrospectivamente con horror? Sigue, América está destinada para mejores hechos. Dicen, nuestra gloria sin parangón nos lleva a la defensa de la humanidad, de todas las naciones oprimidas, de los derechos de conciencia, los derechos de la persona. Dice, estamos entrando en un espacio inexplorable. Dice, con las verdades de Dios en nuestras mentes, los objetos de la caridad en nuestros corazones y con una clara conciencia inmaculada del pasado. La providencia está con nosotros y ningún poder terrenal puede frenarnos. El futuro, trascendente y sin fronteras, será la era de la grandeza americana. Somos la nación del progreso, de la libertad individual, de los derechos universales. Debemos avanzar por el cumplimiento de nuestro destino. Libertad de conciencia, libertad personal, etcétera, etcétera. Esto es un extracto del artículo que se titula La gran nación de los tiempos venideros. Y aquí aparece precisamente el destino manifiesto, donde se contrapone, digamos, pues la democracia norteamericana frente a lo que son los sistemas autocráticos europeos, podría decirse. Y entonces aquí ya está planeado, digamos, aquí está el programa de llevar la democracia al resto del mundo, de reorganizar las sociedades políticas del entorno y en el límite pues, de todo el planeta desde la perspectiva democrática. Entonces el destino manifiesto pues, es la forma en la que cristaliza pues, el programa imperial norteamericano. Pero aquí se está hablando pues, de la libertad y de la igualdad, pues, prácticamente casi en el sentido de la Revolución Francesa, pero a su vez pues, se está apelando siempre a Dios. Es decir, el destino manifiesto está ligado a Dios, un Dios que tampoco se sabe muy bien qué tipo de Dios es. Es un Dios cristiano, se dirá, pero no se sabe si es protestante o católico. De hecho, en la Declaración de Independencia norteamericana, una situación muy curiosa es que la única mención a la religión, o mejor dicho a Dios, es que se invoca a Dios Todopoderoso, pero luego no hay más referencias
la primera enmienda constitucional de 1789 pues habla del proteger la religión, o sea, de fomentar el uso libre de la religión, pero no se dice qué religión tampoco. No hay religión oficial, por supuesto, en Estados Unidos, y de hecho pues, bueno, tienen reconocidos un día de acción de gracias, ¿no? Recuerdo pues, de aquella paz que logró William Penn con los indígenas americanos, un día de la oración, donde estuvo nuestro anterior presidente Rodríguez Zapatero rezando con Obama, en uno de los actos más cínicos que uno recuerda, pero no se define esta religión tampoco. De hecho, se ha llegado a decir que en el famoso símbolo de los billetes de $1, que se remonta al año 1782, pues que ese Dios, en el fondo, es el arquitecto supremo de la masonería, ¿no? Lo cual podría ser verdad pues, en el sentido pues, de que las fuentes comunes de los padres fundadores pues, serían las de la Ilustración, podría decirse, o las de pues, ciertos elementos comunes cristianos, que es lo que destaca Tocqueville. De hecho, Tocqueville dice que tanto protestantes como católicos prosperan en Estados Unidos porque todos ellos se esfuerzan por ser mejores ciudadanos y ninguno se mete en el poder político, es decir, cada uno pues, desarrolla pues, sus virtualidades, que podríamos decir, pero en el fondo pues, no se entrometen en el poder político, como sucede al contrario en el caso del Islam, que cita Tocqueville, donde política y religión, como sabemos, están muy unidas. Y sin embargo, pues, este destino manifiesto, ligado pues, a la providencia divina y a Dios, bueno, de hecho, John O'Sullivan, para rematarlo, pues era católico, es decir, y era el principal propagandista pues, de este destino manifiesto. Pues este Dios, que es el ego trascendental, que diríamos desde el materialismo filosófico, es decir, es un ego que desborda la mera individualidad y que es el que permite rediseñar pues, los planes y programas a nivel histórico, en este caso de Estados Unidos, es el que está justificando de alguna manera el llevar la democracia a todos los pueblos de la tierra. Para empezar, pues a los nuevos estados que se van incorporando, tanto en el sur de los Estados Unidos como hacia el oeste. Entonces, en esta expansión, digamos, de ir más allá de la frontera y de expandir la democracia desde el destino manifiesto, está ya el imperialismo norteamericano, ya fundado. Esto, digamos, que es el origen del imperio norteamericano. El imperio norteamericano pues, no empieza en 1898, sino que empieza ya aquí, en este contexto. De hecho, pues, la perspectiva de ir más allá de la frontera pues, fue algo muy analizado, como ha citado Miguel Ángel Navarro Crego, pues, cuando se llegó al Pacífico. Es decir, una vez que el destino manifiesto, digamos que se cumplió hasta cierta medida, pues cuando se tocó totalmente el Pacífico y toda la costa del Pacífico, pues hasta Oregón, en el norte, pues ya cerca del Canadá, pues fue colonizada, pues historiadores como Frederick Jackson Turner, en aquella época pues empezaron a sugerir pues que la propia idea de frontera ligada pues a este destino manifiesto era la que había alimentado y la que había permitido aglutinar a masas tan diversas, es decir, pues los pueblos de otras muchas naciones, como dice O'Sullivan, es decir, la figura dialéctica de la catábasis, es decir, de muchos a uno, y lo que permitió, pues, de alguna manera, asimilar pues, una inmigración en aluvión que fue realmente considerable, porque Estados Unidos creció en población pues, de los 4 millones que había a finales del siglo XVIII, pues ya había 13 millones en la década de 1830, en tiempos de Jackson. Después, pues en la época de la Guerra de Secesión, pues ya había 40 millones casi, en 1880 50 millones, y en 1914, antes de empezar la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos había llegado a los 100 millones de habitantes. Pues claro, esa inmigración masiva pues es que es imposible de asimilar si no existen unos planes previos, una prefiguración de ese espacio norteamericano que se quiere colonizar, con los créditos que concede el Banco Central de los Estados Unidos a los colonos, un espacio ya perfectamente parcelado y que se va literalmente conquistando y que se va poblando pues, de nuevas ciudades y de nuevos estados de la Unión. Y por lo tanto ahí está realmente pues, la norma del imperio norteamericano, que es una norma generadora pues, porque quiere llevar ese sistema democrático, entendido como el más perfecto desde esta idea de la providencia, a todos los demás pueblos de la tierra. Y ahí está ese proyecto. Proyecto pues, que de alguna manera
se acaba relacionando con lo que se ha denominado como doctrina Monroe. Término muy conocido, se cita muchas veces, se habla del monroeísmo, en el contexto pues, de América para los americanos, que se suele decir, pero que tiene una génesis y un desenvolvimiento pues, muy peculiares. Pues, de hecho, pues, el origen de la doctrina Monroe se sitúa pues, en 1823, cuando el presidente norteamericano James Monroe pues, proclama ante el Congreso norteamericano pues, 3 puntos fundamentales, a saber, la colonización del continente americano ha concluido. Los europeos, el segundo punto, no deben inmiscuirse en asuntos americanos, y tampoco los americanos en asuntos europeos. Y el tercero, pues que las fronteras en América deben de quedar como están, y tampoco deben ser traspasadas las colonias que aún queden de países europeos en América a otros estados. O sea, viene a resumirse en que todo quede como está. Sin embargo, pues esto no constituye por sí mismo una doctrina, es decir, no es un cuerpo organizado de conocimientos que se haya, digamos que se haya normalizado de manera clara, es decir, pues claro, aquello que decía Spinoza, ¿no? Claro, decía Jesucristo, pues era un doctor. ¿Por qué? Porque enseñaba doctrina. ¿Dónde está esa doctrina? Pues en lo que cuentan los evangelios, los hechos de los apóstoles, claro, eso es una doctrina porque está organizado. Sin embargo, pues la doctrina de Monroe pues no es como tal una doctrina. De hecho, pues hasta después de la Guerra Civil Norteamericana pues no se habló de doctrina de Monroe propiamente. Existía el mensaje de Monroe al Congreso, pero no se había denominado como tal. Y en el fondo, pues la doctrina de Monroe empezó siendo, pues fueron 3 enunciados con un propósito muy modesto. A saber, Estados Unidos, pues como decimos, ya había nacido con vocación imperial. Y de hecho, pues en el año 1812, pues aprovechando pues, las guerras napoleónicas en las que estaba envuelta Inglaterra también, intentó de alguna manera pues, expandirse. ¿Cómo? Pues conquistando el Canadá, que estaba entonces en manos de los británicos. De hecho, pues hubo varias batallas en 3 frentes, uno de ellos fueron los Grandes Lagos, donde ya se ensayó pues, lo que fue el sistema de tracción a vapor de los barcos, que Robert Fulton lo ensayó ya con cierto éxito. Sin embargo, pues los norteamericanos no disponían de un ejército muy nutrido en aquel momento y los británicos eran muy superiores. Entonces pues se llegó al espectáculo bastante desastroso de que Inglaterra pues avanzó hasta Washington, se encontraron ante el Capitolio y dispararon contra él. En una escena pues que recordaría pues a películas como Independence Day o algo parecido. Es decir, aquello fue un desastre para Estados Unidos y se acabó firmando una paz donde pues, se dejaron las fronteras más o menos pues, como estaban y Estados Unidos se comprometió pues, a no meterse en esas aventuras con la madre patria Inglaterra. Es decir, los norteamericanos fueron progresando hacia el sur porque el Imperio Español pues, era débil en Florida y México después fueron progresando hacia el oeste porque no tenían demasiados obstáculos, pero hacia el norte la madre patria Inglaterra les dijo que no. De hecho, pues Estados Unidos había nacido en el contexto pues, de estas luchas entre los imperios europeos. Y entonces, cuando en 1823 pues se plantea desde la Santa Alianza, por ejemplo, pues que el Fernando VII vuelva al trono español, como de hecho volvió, son los 100.000 hijos de San Luis que derrotaron al gobierno liberal español, entonces, pues el zar de todas las Rusias le plantea a Fernando VII, ni más ni menos, que utilizar pues, las bases que tiene en Alaska y en algunos lugares pues, de Norteamérica para recuperar el Imperio Español. Una perspectiva pues, que aterra tanto a Inglaterra, que ve pues, que se puede formar otra vez un imperio español, como a Estados Unidos, que se ha cuidado ya desde el primer momento de reconocer a los nuevos estados hispanoamericanos que han ido surgiendo. De hecho, en 1822, Monroe mandó una legación, bueno, varias legaciones para reconocer pues, a la América Meridional, luego México, a la Confederación Argentina, a la Gran Colombia, a Chile y a Perú. Es decir, se adelantó pues, para que América fuese independiente de las guerras europeas, por así decir. Y de hecho, pues, un detalle pues, que no ha sido normalmente muy mencionado, pues, en los congresos de Simón Bolívar de la Gran Colombia, en el Congreso de Angostura de 1819
y en el Congreso de Panamá de 1826 hubo representantes norteamericanos. Es decir, pues la Gran Colombia de Simón Bolívar de alguna manera nació muerta, porque él ya no era, digamos, una Hispanoamérica en el sentido de nuestra América, sino que en el fondo pues ya empezaba a vislumbrarse como proyecto panamericano. Proyecto panamericano que corresponde a Estados Unidos y que tiene que ver con la doctrina de Monroe. Doctrina pues que tenía, como digo, unos intereses muy modestos. Pues a saber que la Santa Alianza no volviera a entrar en América y sobre todo Estados Unidos, que se sentía débil, pues que no sufriera otra vez pues los acosos de los imperios europeos. Claro, aquello en aquel momento era más intencional que efectivo, puesto que, como digo, Estados Unidos no disponía pues de grandes medios para llevar a cabo y acometer la doctrina de Monroe, pero que más adelante sí se vislumbraría que Estados Unidos, con el destino manifiesto en una mano y con la doctrina de Monroe en la otra, pues empieza a imponer lo que se denominará la política del big stick o del gran garrote. Es decir, Estados Unidos plantea, pues, como una de las versiones que ha señalado Carlos Pereira en el mito de Monroe, una de las versiones de la doctrina Monroe, es decir, América para los americanos significa que los americanos imperan sobre América. Es decir, Estados Unidos del norte de América es Estados Unidos de América porque son un imperio que puede reorganizar el resto del continente americano. De hecho, pues, otro de los postulados de la doctrina Monroe, que las fronteras no debían moverse, pues sí se movieron. De hecho, pues el Canal de Panamá, que se construyó, pues acabó construyéndose en 1914, pues fue un proyecto que los norteamericanos fueron incubando, primero con un acuerdo con Nueva Granada, después Colombia, a mediados del siglo XIX, donde podían edificar un ferrocarril del que ellos sacarían el rédito y ellos controlarían las comunicaciones en el Istmo de Panamá. Y después de que el proyecto francés de hacer un canal similar al que habían hecho en Suez, en Egipto, pues fracasase, pues Estados Unidos promovió la independencia de Panamá, pues de Colombia, se fundó pues la República de Panamá, que fue la plataforma desde la que pudo construirse el canal, la vía interoceánica. Es decir, la doctrina Monroe ahí operó de una manera en la que las fronteras pues eran móviles. Es decir, Estados Unidos como imperio podía reorganizar el continente americano de tal manera pues que favoreciese en este caso sus intereses. Unos intereses que podrían decirse que en esta ocasión pues tenían un carácter desde luego más depredador, porque de hecho Panamá, los réditos que saca del canal interoceánico apenas le llegaban para pagar pues lo que se debía pues del usufructo del ferrocarril que habían construido los norteamericanos. Y de hecho pues la doctrina de Monroe pues en este sentido pues ha ido modificándose a lo largo de los años, pero en el fondo pues es una perspectiva de panamericanismo donde Estados Unidos pues es el organizador de América. Y ya por último, precisamente el ataque principal, o sea, la contradicción a otro de los puntos de la doctrina Monroe es el tema de las colonias europeas. De hecho, pues uno de los casos paradigmáticos es el de Cuba. O sea, Cuba había sido ambicionada ya desde el principio por Estados Unidos, en principio para llevar allí pues para llevar más plantaciones, para más esclavismo. De hecho, pues desde la perspectiva más fanática del destino manifiesto, pues el propio John O'Sullivan, que había acuñado el término, patrocinó una expedición de filibusteros para la de Narciso López para hacerse con Cuba, algo que fue reprochado por el propio gobierno norteamericano, porque ellos efectivamente veían que Cuba podía ser suya, pero que era más conveniente que de momento se quedase en manos españolas, que acabaría cayendo como fruta madura. Incluso luego pues en Nicaragua la famosa expedición del filibustero William Walker, que acabó siendo fusilado por los propios norteamericanos. Y de hecho pues la guerra de Cuba de alguna manera tuvo un punto de inflexión, por lo menos simbólico, dentro de lo que fue la consideración de Estados Unidos como gran potencia mundial. Porque, de hecho, desde nuestra perspectiva diríamos que España, que ya estaba muy debilitada, pues no podía hacer nada frente a Estados Unidos.
Sin embargo, pues la perspectiva en ese momento pues era muy distinta. Más bien se pensaba que Estados Unidos era la que no podía hacer nada frente a España. De hecho, pues el ejército norteamericano, pues pese a que nosotros hoy día pues nos imaginamos la sexta flota y todos los avances que podemos ver en el ejército de Estados Unidos, no era un ejército tampoco muy numeroso. De hecho, el cuerpo de marines que había surgido con la independencia norteamericana había pasado pues en un siglo apenas de 3.000 a 11.000 efectivos aproximadamente. Sí es verdad que el ejército norteamericano estaba a la vanguardia en todos los sentidos, de los acorazados, del armamento, y también es verdad que Estados Unidos disponía de una ventaja geográfica indiscutible, porque Cuba estaba al lado de la costa este. Pero precisamente lo que por un lado era una desventaja también podía ser desventaja, puesto que varios refuerzos que llegaron desde Los Ángeles, varios acorazados, como todavía no existía el Canal de Panamá, tuvieron que doblar el Cabo de Hornos, como si fueran Juan Sebastián Elcano. O sea que la ventaja norteamericana pues no era tan grande como se podía suponer. De hecho, que España perdiera Cuba pues en unos pocos meses obedeció más pues a problemas de moral, de que en España se veía como una guerra inútil. Los norteamericanos habían puesto mucho énfasis en aquella espléndida guerrita, como decían. De hecho, montaron una gran campaña de propaganda, sobre todo tras la voladura del Maine, y sobre los supuestos abusos que estaba cometiendo España. Hearst y Pulitzer, desde sus respectivos periódicos, organizaron esa campaña, y Estados Unidos pues le arrebató Cuba a España, pero también Filipinas. Y entonces pues la perspectiva de Estados Unidos ya parece que no solo se ciñe a lo que es la doctrina Monroe, sino que parece ya dispuesta, una vez que se ha superado la última frontera del Pacífico, parece destinada, pues el destino manifiesto otra vez, a enfrentarse a las potencias europeas. De hecho, pues hay un lema muy curioso en el himno del Cuerpo de Marines, dicen hasta más allá de Trípoli o algo así, porque en 1801 los marines norteamericanos tuvieron que ir a Trípoli a combatir la piratería berberisca porque atacaban los barcos norteamericanos. Y entonces, ciertamente, Estados Unidos tiene que ir a Trípoli y más allá, pero eso lo tendremos que ver en las siguientes lecciones.